¿por qué no podemos nosotros hacer que nuestra mente nos deje de hacer sufrir? ¿Por qué no podemos conseguir eso? Si la usamos para trabajar y nos funciona, si la usamos para ligar y nos funciona, si la usamos para sacar un interés de algo, para ser mejor que los demás, para subir al Everest, para hacer miles de cosas. ¿Por qué cuando entra en un bucle obsesivo, no podemos conseguir salir de ella? ¿Qué pasa? A veces nos hace caso y a veces no. Para entender por qué, tenemos que ver las cosas en primer lugar desde una amplitud mucho mayor que la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces tenemos que hacer un análisis como el que hace un médico. Los médicos nos recetan cosas después de habernos hecho un diagnóstico. Entonces nosotros no vamos a poder hacer que nuestra mente deje de martirizarnos si no comprendemos las causas que están provocando ese martirio. Para poder conocer las causas, entonces tengo que hacer un análisis, tengo que reflexionar y tengo que ver esto desde un punto de vista más elevado. En el mundo de la meditación, que es de lo que hablamos aquí, si fuera un psicólogo o un chamán o un médico, estaría hablando desde otro punto. Pero desde el punto de vista de la meditación, ver la situación desde un sitio más elevado es verla fuera de mí, disociarme de lo que es la personalidad con la que yo me identifico. Como cuando estamos hablando con un compañero y estamos escuchando a un compañero contarnos sus penas y estamos siendo espectadores de eso. Pues nosotros, para poder identificar cuáles son las causas por las que nuestra mente nos está martirizando, tenemos que crear una disociación de nosotros mismos, ser observadores de nuestra situación, de nuestro estado. Entonces tenemos que descubrir algo, es una enfermedad, entre comillas, y por lo tanto es una enfermedad que es universal. Todos los seres humanos, si somos observadores de nosotros mismos, nos vamos a encontrar con que eso de que nuestra mente nos esté martirizando y no poder pararla es común a todos los seres humanos. Por lo tanto, podemos hablar de algo universal, de algo genérico. Entonces, cuando yo soy observador de mí mismo, gracias a la introspección que produce la meditación, entonces voy a identificar tres cosas. Hay un sufrimiento que es inevitable. Se llama sufrimiento condicionado. Yo me he criado de una manera, con una cultura, con un sistema de creencias, con una educación, y eso está sesgando la visión que yo tengo de la realidad. Está condicionando cómo yo entiendo la realidad. Por eso en un sitio como Asia, la realidad, la vida, el sentido de la vida se entiende de una manera totalmente diferente a esta. Eso es un elemento, ya que nos provoca sufrimiento. Es un choque con lo que es la realidad y con lo que nosotros creemos que es la realidad. Primer elemento que nos vamos a encontrar cuando somos capaces de observarnos a nosotros mismos. El sufrimiento condicionado. El segundo sufrimiento es el impermanente. Estamos todo el rato buscando que lo que estamos viviendo o nuestro propio estado esté siempre de una manera que nosotros queremos, cuando eso, por su propia naturaleza, es imposible. Todo es impermanente, todo cambia constantemente. Las relaciones, el amor, el odio, la alegría, ganar, perder, cualquier cosa en el mundo está predestinado al cambio. El sentido de la impermanencia es otra causa
que a nosotros nos está tambaleando constantemente. Y no podemos hacer nada por ello. Es una ley universal. No vas a estar siempre bien. De la misma manera que tampoco vas a estar siempre mal. Y lo que tenemos que reducir es el apego, porque esta ley universal de la impermanencia, este sufrimiento del cambio, que es como se denomina, nos afecta a todos. Ya tenemos dos elementos que nos vamos a encontrar causantes de nuestra propia insatisfacción mental. Y el último es el sufrimiento de la forma. Tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene unas necesidades, sí o sí. Necesita comer, necesita sentir calor, necesita descansar, necesita cagar, necesita follar, necesita ser escuchado, necesita ser acariciado y por ende es frágil que te cagas. Viene un mosquito, nos pica y nos afecta. En cualquier momento podemos enfermar. Nuestro cuerpo, que es el que vive las emociones, es el que vive la impermanencia y es el que también vive el condicionamiento, está fluctuando constantemente. Estas tres causas de sufrimiento son la raíz de donde nace nuestro entendimiento distorsionado sobre qué es la vida. Es lo que se denomina la ignorancia fundamental en la que nosotros vivimos. De estos tres tipos de sufrimiento que a nosotros se nos pasa, es de donde se crean las causas de nuestra propia insatisfacción. En muchos momentos nosotros vivimos una vida y si analizamos nuestro sufrimiento desde la introspección, descubriremos estos elementos de los que estamos hablando. Por ejemplo, yo me enamoro de una persona, luego no soy correspondido. Al no ser correspondido, voy a sentirlo, voy a sufrir decepción. Esto es natural, a esto se le llama el dolor inevitable. Pero ¿qué ocurre? Mi mente, que como muy bien decía el señor Buda, se alimenta a base de deseo, el deseo insaciable de siempre estar detrás de una zanahoria, siempre estoy buscando algo, siempre quiero algo. Cuando no lo tengo, estoy insatisfecho porque no lo consigo. Y cuando lo consigo, estoy temeroso y tengo miedo de perderlo. Y si lo pierdo además vuelvo a estar insatisfecho. El mismo objeto de deseo produce las dos cosas, el deseo y la aversión. Las dos cosas van de la mano. Es la misma moneda. La ecuanimidad en estos casos es muy compleja. Nuestra mente está configurada tiene la preponderancia de hacer eso, de apegarse a esto que me gusta. Yo tengo una funda que tiene un tacto súper suave. No puedo evitar que esto que es tan suave me produzca como un gusto y quiera repetirlo. Del mismo modo que ahora Vanessa está acariciando su gato. Y esa caricia, ese tacto, está provocando en mí una memoria, la cual está conectada con un deseo y el deseo con un apego. Y ese apego, mientras lo tengo, me produce gozo y lo disfruto y tendré más apego. Pero si lo pierdo, se transformará en ira. Me enfadaré porque estaré añorando eso mismo. Y todo proviene de lo que yo le he enseñado a mi mente, que a la vez mi mente está preparada para ello, para percibir, para experimentar y entender. Y siempre voy a ir buscando el gozo. Y buscando el gozo, voy a vivir lo que no deseo, que es la contradicción. Por la impermanencia, por el condicionamiento y por un entendimiento erróneo de cómo verdaderamente son las cosas.
pero un entendimiento erróneo que doy por verdadero. He aquí una de las causas de la ignorancia, ver las cosas de una manera distorsionada como verdaderas. En otros momentos, estoy poniendo un ejemplo de la pareja porque es algo que todos vivimos, pero esto es equiparable a cualquier cosa, al trabajo, a estar trabajando y sacrificando tiempo y esfuerzo en conseguir una meta laboral, una meta profesional, y encontrarme muchísimos obstáculos y salvarlos todos, y en el proceso estar sufriendo muchas decepciones, hasta que por fin alcanzo el estatus que quiero. Y entonces, debido a haber alimentado ese deseo, siempre voy a querer más. No me voy a conformar con lo que haya conseguido, sino pensaré que si he conseguido esto, puedo tener más. Todo esto proviene siempre de no estar viendo las cosas con una visión amplia. En el budismo se le llama adquirir una visión penetrante de la realidad. Penetrante porque penetra de lleno en las causas de la ignorancia. Penetra de lleno en entender que no tiene sentido querer más cuando todo está predestinado a cambiar, a mutar, a desaparecer. Que en el camino es normal que me duela todo porque tengo un cuerpo que siente cosas y que es muy frágil. Que hay un condicionamiento de cómo yo veo la vida acorde a cómo yo me he criado. Pero que existen muchas otras maneras de entender la realidad, aunque para mí están vedadas, puesto que yo me he criado donde me he criado. Cuando somos capaces de ver las cosas desde estas perspectivas más amplias, automáticamente se reduce el egoísmo, el yo. Somos capaces de ser más humildes, más amables, más tolerantes, de ocupar el lugar que nos corresponde, que es que somos mosquitos. Somos seres muy pequeños en un universo muy grande. Y toda pena no es nada más y nada menos que un apego a nuestra impresión mental. Por desgracia, no por leer el sermón del Buda o por escuchar este otro pequeño sermón que yo os estoy dando, vamos a poder dilucidar esto que yo estoy explicando. Esto solamente lo podemos aprender determinándonos a querer erradicar la ignorancia en nuestro entendimiento. Y eso requiere de práctica introspectiva, de estudio filosófico para empaparnos del pensamiento de otras personas que ya caminaron su camino así. Y en tercer lugar, de ponerlo en práctica en la vida, de ser capaces de ver nuestro trabajo, nuestras relaciones y a nosotros mismos desde un punto de vista siempre como espectadores, en el que la identificación sea lo más reducida posible. ¿Y cómo hacemos estas tres cosas? Me preguntaréis. Creyéndoos que podéis hacerlo. Tenéis que tener la determinación de querer hacerlo. ¿Y cómo adquiero esa determinación? Estando hasta los cojones de vivir como vivís. Hasta que no estéis hasta los cojones de vivir como vivís, no habrá determinación para cambiar las cosas. Por eso, los grandes buscadores no fueron personas que vivieron acomodados, con una familia que se lo dio todo. Los grandes buscadores y buscadoras son personas que se han hastiado, agotado del sufrimiento, de la impermanencia, del cambio y del condicionamiento de ser seres humanos.
Hay un momento en el que la paciencia se pierde y cuando uno ya está cansado de lo mismo, solo queda determinarse. Entonces es cuando uno empieza a decir voy a practicar. Y voy a ser la primera época de mi práctica un obsesivo. Voy a obsesionarme con meditar. Voy a obsesionarme con adquirir unos hábitos y a rebelarme contra mi propia apatía y contra mi propia desidia. Voy a hacerlo. Y además de que voy a practicar introspección, además a partir de ahora voy a mirar mi vida desde ese sitio, desde un sitio más sosegado. Voy a empezar a pensar antes de actuar, pero voy a actuar. No me voy a quedar solo pensando y dándole vueltas a las cosas, sino voy a pensar, pero para actuar. Pero siempre voy a actuar, porque voy a cambiar las cosas. La vida cambiará si yo me lo propongo. Mientras nos conformemos en vivir tal y como estamos viviendo, no viviremos nada diferente a lo que estamos viviendo ahora mismo. Necesitamos rebelarnos contra nosotros mismos. Necesitamos salir de esa cotidianidad en la que ya cambiarán las cosas o ya llegará el momento apropiado para hacerlo. No. Disolver la ignorancia es una cuestión de determinación, práctica, estudio y aplicarlo a la vida. Y el espíritu con el que se debería de hacer es el de un samurái. Porque aunque nos explican que hay que tener, yo soy el primero que lo digo, una amabilidad en nuestros quehaceres, pero sinceramente. O al principio pegamos un buen empujón y creamos una inercia lo suficientemente grande para que luego cuando nuestro espíritu se relaje y ya no tengamos ese ímpetu de transformación, tengamos ya una inercia, tengamos ya unos hábitos, aunque sea pocos, adquiridos, nos estemos acostumbrando a leer algo que no sea solamente lo que solemos leer siempre, novelas, cuentos, cómics o las noticias del periódico, sino algo que nutra también nuestra comprensión sobre la realidad. O lo hacemos al principio a tope o cuando pasa medio año, un año, no tenemos la suficiente inercia para hacerlo. Por eso el cambio no es algo paulatino. El cambio es una cuestión de un chasquido de dedos. Ahora lo voy a hacer. Y esa decisión, esa determinación, ese agotamiento es un momento. Es una gota que colma el vaso. Es la transformación la que sí que lleva tiempo. Pero la gente piensa que es que el cambio se toma poco a poco. Es un error, es una equivocación. El cambio es una decisión, es un momento infinitesimalmente pequeño. Es una conclusión que manifiesta una determinación. Y a partir de ahí en adelante, sí, tiempo para que se cree esa transformación y que los efectos los veas en ti mismo y todo el mundo los vea. Porque no nos olvidemos que vivimos en un mundo y no se trata solo de que nosotros nos veamos a nosotros mismos. La mejor manera de ver si estamos avanzando siempre es gracias a los ojos de los otros. Entre lo que los otros vean de ti y lo que tú veas de ti mismo, en el medio, ahí habrá más o menos una realidad bastante objetiva, una verdad bastante objetiva de cómo estás avanzando. Si al principio nadie te veía especial y solo tú te veías especial, obviamente, con B y con V, hay una distorsión sobre la percepción que tú tienes de ti.
En el momento en el que la mitad de la gente te venera y la otra mitad te odia, hay un pequeño cambio. Y quizás, con lo que tú pienses, todavía te falta un poco si te sigues creyendo especial. Pero si te crees que eres una mierda, pero la mitad de la gente te venera, también tienes un problema. Porque en realidad, entre lo que la gente ve de ti y lo que tú ves de ti mismo, tienes que encontrar ese medio. Y esta es, de alguna forma, una explicación muy somera sobre el por qué nuestra mente nos castiga y no podemos dominarla, pero en otros momentos sí que parece que nos ayuda a conseguir nuestros logros, y de qué manera podemos entender cuáles son las causas que realmente provocan